Hola a todos, bienvenidos al Congreso de Astrología de Venus. Bienvenida mi estimada Alquimia de Estrella o Diana González. ¿Cómo estás? Úrsula, estoy feliz de poder participar en el Congreso. Dichosa que ya estemos en diciembre porque es una energía renovada completamente maravillosa para este proceso que estamos viviendo todos como de relajación y de disfrute, ya muy venusino ahora, ¿no? ¿Con qué nos vas a deleitar? Antes te voy a presentar. Diana, bueno, muchos la conocen porque es la partner con la cual he estado durante casi todo el 2021 haciendo los videos, pero también tiene redes en YouTube, en Instagram. Les voy a dejar las redes abajo para los que quieran seguirla, porque también tiene un aporte muy rico de la astrología para que vayan siguiendo sus cuentas y sus posteos. Bueno, pues te estaba comentando, ¿no? Empezó como la mujer madura y sabia y terminó con una faceta completamente distinta en la que hablo más como de la integración del ser. Entonces vamos a ver cómo sale la ponencia. Es una ponencia que ha salido, que nació desde la experiencia que he tenido últimamente y que como que se escribió solita finalmente. Maravilloso, maravilloso. Todo tuya la pantalla, Diana. Muchas gracias. Yo acá voy a actuar de intelectual poniéndome las gafas. Y bueno, comencemos. Bueno, la ponencia se llama La mujer madura y sabia y empezó como una propuesta para que las mujeres que en este momento estamos teniendo un acercamiento a una posibilidad de integrar nuestro femenino de una forma más amorosa y sana con nosotras mismas, tuviéramos herramientas a nuestra disposición, ya que digamos que en la historia se ha visto y hemos percibido cómo hemos tenido circunstancias que nos han alejado un poco de ese femenino y nos han puesto en una situación más de niñas que no hemos podido decidir por nuestra propia voz y nuestro propio destino. Entonces empezó así, empezó con esa necesidad también de integración que empezó a nacer en mí desde que, no sé, empecé hace unos años y empecé a sentir cómo la interacción con el masculino podía afectar mi feminidad, pero cuando la estaba escribiendo y a raíz de los procesos que he vivido personalmente, me voy dando cuenta cómo no es un clamar interno solamente del femenino, sino que se convierte también en una voz que se necesita expresar por parte del masculino. Entonces, pues comencemos. Desde la astrología Huber manejamos tres tipos de energía: la energía masculina, la energía femenina y la energía neutra. La energía masculina en la astrología tradicional coincide con la astrología Huber, que se asocia con el Sol. En este caso, los planetas masculinos están asociados con Marte, el Sol y Plutón, pero también los signos de aire y los signos de fuego se asocian con esa energía masculina, así como la cruz cardinal. La energía femenina, por el contrario, desde la astrología tradicional se asocia más con la luna, que está relacionada con la mujer, pero en Huber la asociamos con Venus, con Saturno y con Urano, y con obviamente los elementos que son los elementos de tierra y de agua en los signos del zodiaco. Y obviamente la cruz fija. Y la energía neutra, que son los planetas herramientas, que son Mercurio y Júpiter, la luna, que viene a estar dentro de los planetas de la personalidad, y Neptuno como planeta transpersonal, en esta energía que funde y que le da un polo diferente, para que en lugar de que se forme o que se siga formando una oposición que nos pone constantemente en una decisión de sí o no, o de bloqueos, encontremos un punto de salida precisamente por ese tercer eh, como este tercer eje que se empieza a manejar y que nos permite hacer una fusión, que nos permite tener un punto de vista diferente. La energía masculina, que es una energía yang, la energía masculina va dirigida del centro hacia el exterior, y es una energía que está creando constantemente, que modifica, es una energía que lo que desea encontrar en la vida, que lo que desea manifestar, sencillamente se lanza a conseguirlo. Es una energía ofensiva, pero esa ofensividad
precisamente se relaciona es con la capacidad de acción, con esa fuerza de voluntad que nace en cada uno de nosotros para empezar a actuar por aquello que deseamos. Es la capacidad de afirmación, es la capacidad de imposición y también el poder personal que cada uno de nosotros tenemos con la autoconciencia que todo esto implica. Es la posición de estar dispuesto a la lucha en caso de ser necesario, y lo vemos en las culturas, por ejemplo, las culturas patriarcales, pero no podemos negar que dentro de las mujeres y también dentro de los hombres y en general en la carta astral tenemos tanto energía femenina, energía masculina y energía neutra, energía mutable. Entonces eso es es muy importante porque inicialmente podríamos determinar o decir que solamente los hombres tienen la energía masculina y no es así. Lo que sucede es que los hombres sí se identifican mucho más con su Marte que nosotras las mujeres con el Marte, sin querer decir que nosotras no tengamos esa capacidad de acción o ese motor que nos impulsa a actuar. La energía femenina, por el contrario, no es una energía yang. Bueno, esta es la energía neutra. La energía mutable, que es el principio de amor y de comunicación, es ese principio del que yo les estaba hablando al comienzo de esta charla, por el cual nosotros tenemos comunicación y tenemos interacciones y hablamos como una red con los demás porque estamos en contacto con el otro, y lo que más nos interesa realmente son las relaciones y cómo el otro puede percibirnos y cómo nosotros percibimos también a los demás. Entonces es una energía que está abierta, que son sensibles, son sensitivos, están siempre dispuestos al contacto y están dotados de fantasía. Es la energía de fusión, es la energía de simbiosis, es el factor de síntesis muy importante cuando entablamos comunicaciones, cuando entablamos relaciones y también cuando entramos en ese espacio de amor incondicional en el que nos fundimos con el todo y dejamos de depender. Y la energía femenina, empecé por esa, pero bueno, la energía femenina, que es la energía yin, es una energía que se relaciona más con la conservación de lo existente, es una energía receptiva, es una energía pasiva. No quiere decir esto que no actúe, sino que esta es abierta a la recepción, es una energía que se embellece, es una energía que se nutre, es una energía que cada vez va acumulando para que las circunstancias sean favorables y empiecen a llegar así, y se abre precisamente a recibir. Lo femenino es adaptable y es flexible, elude los conflictos, trata más bien de solucionarlos de otra forma, y lo que busca principalmente es la seguridad y la preservación de lo existente, con la necesidad de una modificación del orden superior que mejore ya el statu quo actual, porque está pensando en comunidad, está pensando en lo mejor para todos los demás, para todos, y que todos seamos parte de esa familia que está cuidando y nutriendo. Cuando nos referimos a la mujer, y la invitación de Úrsula fue maravillosa por lo que les estaba contando anteriormente, por la búsqueda interna que también nació en mí, desde la astrología clásica, mucho después que empezamos toda la era de Piscis, la mujer se relacionó con la energía de la luna. La luna es una energía que, como vimos al principio, se relaciona más con una energía mutable, pero desde la astrología Huber, que fue como inició en estos pasos desde Babilonia, realmente el principio femenino se asoció con lo que en ese momento era Saturno, ¿no? Como se haya llamado en ese momento, que creo que era Baal. Entonces, la energía que se relaciona con Saturno es una energía que protege, es una energía que va consolidando, es una energía persistente, es una energía que está cuidando, es una energía que preserva. Cuando nosotros miramos entre la luna, que es receptora, no es fértil, y Saturno, que sí es fértil, tenemos que empezar a diferenciar que la luna es el yo emocional y Saturno es el yo corporal, y de allí decidir cuál nos viene mejor para nosotros como mujeres en ese rol de madres y en ese rol femenino, en el que en una parte de nuestra historia de la humanidad fuimos despojadas del cuerpo, fuimos despojadas de nuestra seguridad, fuimos despojadas de los bienes y éramos tratadas como niñas. Ahora voy a entrar a explicar un poco mejor a Saturno. Saturno es uno de los planetas de tránsito lento. Aquí, como lo podemos ver en el glifo, se nota que está conectado con la materia, pero que también tiene una parte sensitiva y parece una mujer embarazada. De hecho, por eso puse a la luna allí, para que empecemos a entender ese factor de Saturno como madre. Saturno es el yo corporal, pero también es el maestro, y como maestros es la persona
perfecta, idónea, que le enseña a los niños cuáles son los límites, hasta dónde puede llegar, qué le hace bien, qué le hace mal, cuáles son las horas en las que debe comer, cuáles son las reglas sociales. Es el que le informa cómo debe cuidar su cuerpo, cómo debe alimentarse, es el que lo nutre, es el que le está enseñando constantemente y le va mostrando a través de la experiencia principalmente, no solamente de la verbalización, qué es lo que es para él lo más conveniente en determinado momento. Entonces ese Saturno, que es el yo corporal, que es la materia, es la capacidad de limitación que protege y conserva lo que ya está existente, lo que ya tenemos, pero que también trata de consolidar, garantiza la seguridad frente a los peligros y hubo el niño con su madre cuando era más pequeño. Entonces la posición de Saturno en la carta astral nos está mostrando la forma en la que el niño percibe a la madre, pero también la forma en la que el niño delimita sus fronteras, la forma en la que nosotros nos delimitamos a nosotros mismos, también habla de nuestra seguridad personal y la relación que tenemos con nuestro cuerpo se basa mucho en esa relación que tuvimos con nuestra madre cuando éramos más pequeños. Entonces cuando tenemos una relación sana con nuestro cuerpo, cuando hemos tenido una relación sana con nuestra madre, la seguridad interior que podemos percibir en nosotros mismos es impresionante y podemos decir no cuando es necesario o abrirnos al contacto cuando realmente sentimos que no tenemos ni que corremos ningún peligro, porque Saturno también está allí listo para la conservación de la existencia, para con la conservación de la vida. Saturno nos habla de la fertilidad y de hecho es un planeta que ha estado asociado con la Tierra y con lo mismo, con la fertilidad y la nutrición. Cuando estaba mirando históricamente qué pasó con ese Saturno, en Roma, donde queda el Capitolio, en principio lo que existió fue la ciudad de Saturno. Y esa ciudad de Saturno se la escogió precisamente en una montaña porque está asociado con la fertilidad, con la ciudad y con la tierra. Luego fue cambiado por el Capitolio, en donde empezaron a desempeñarse funciones completamente distintas, pero que tienen que ver también con esta capacidad de delimitación, no las leyes. Ahora, Saturno tiene que ver con nuestra piel y en la medida en que nosotros nos abrimos al contacto, no nos abrimos al contacto, esta piel que es el primer escudo que tenemos, reacciona o no reacciona. Entonces, cuando nos abrimos, estamos abiertos al contacto, permitimos que nos toquen. En cambio, si nos cerramos al contacto, podemos enfermarnos. Y en esa enfermedad, muchas veces lo que sucede son estas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, de las alergias en la piel, que impiden que el otro se quiera acercar a nosotros, porque uno de los principios femeninos también es Venus, y cuando Venus se activa es cuando yo decido que la persona es bella, me llama la atención y entonces yo quiero interactuar con ella. Saturno, como les estaba diciendo, habla también de esta madre que tiene memoria y a través de la experiencia le puede enseñar al niño. ¿Por qué? Porque allí, en esa memoria, acumulamos todas nuestras experiencias, pero también la sabiduría que nos ha sido transmitida. Y cuando nosotras, como mujeres, se nos priva de esta posibilidad de integrar ese Saturno y nos asociamos solamente con la luna, entonces también tenemos esa pérdida de la memoria, tenemos esa pérdida de la sabiduría femenina que viene de la ancestralidad y que poco a poco hemos ido recuperando, pero que cuando uno realmente empieza a mirar o a buscar en internet, lo que empieza a descubrir es que todo eso se ha perdido, no hay archivos, realmente no hay documento escrito y lo que empieza a aparecer realmente es como toda la integración desde el patriarcado, y en el patriarcado obviamente como lo que predomina es la energía masculina, la energía solar. Ahora, cuando hablamos de la luna, es el yo emocional, es el niño, y estamos hablando de la receptividad y la sensibilidad. En ningún momento realmente estamos hablando de la fertilidad asociada con la tierra, asociada con el cuerpo, asociada con lo que es tangible. La luna es un planeta en astrología que necesita de la luz del sol para brillar y constantemente estamos buscando aprobación en los demás. Está abierta al contacto constantemente y nosotros lo podemos ver en los niños. Los niños en principio lo que quieren hacer es jugar con los demás y están abiertos y van y exploran, y es la curiosidad constantemente porque descubren el mundo a través de los sentidos y cómo se van experimentando emocionalmente. Entonces, cuando algo les llama la atención, se sienten muy felices, y cuando son reconocidos son aún más felices, y si no es reconocido
conocimiento, entonces entran estas emociones por las cuales nosotros empezamos a sentirnos de una forma completamente distinta a lo que podríamos denominar que como bienestar o que nos estamos sintiendo realmente de una forma agradable. Y empezamos a sentir ese rechazo, y muchas veces lo que sucede con la luna es que empezamos a sentir esta necesidad de que el otro nos llene, de que el otro nos complemente, cosa que no sucede con Saturno. Saturno no busca eso, Saturno ya está allí, es el yo corporal, no necesito nada más. Y obviamente en esta integración del femenino, otra de las cosas que se nos priva es del sol, pero ya hablaremos de eso más adelante. Entonces el semicírculo, como les estaba diciendo anteriormente, lo que nos está diciendo es que la luna necesita ser llenada y necesita irradiar la luz del sol, y de esa forma es cuando se siente reconocida, y de esa forma es cuando empieza a sentir que hay una identidad en ella misma, ¿no? Y nos identificamos con las emociones. La luna es cambiante, es mutable y tiene sus ciclos, así como nosotros mismos, y así como tenemos también unos ciclos que son emocionales en los que nos podemos sentir de una forma por la mañana y de una forma por la noche. Cuando la luna está muy activa, lo que empieza a suceder es que queremos entrar en contacto con las demás personas sin importar quiénes sean, pero realmente ese es el primer impulso que sale, es el impulso de contactar, el impulso de entrar en un estado en el que estoy abierto a las demás personas y a las circunstancias de la vida en general, y de contactar no solamente con las personas, sino con los seres, con la naturaleza. Pero realmente decidimos cuando o tenemos la autoconciencia de decir, bueno, si ya cuando yo lo observo esto es conveniente para mí, entonces yo me lanzo. O con Saturno, ese es el sol, o con Saturno también empezamos a tener la delimitación porque nos podemos sentir, por ejemplo, agredidos, y entonces decido no hacerlo. Pero el primer impulso obviamente es el impulso del niño, que nos dice, nos lanzamos a tratar de contactar con las demás personas. Ahora, cuando estamos hablando de la luna, desde Jung estábamos hablando del ánimos y el ánimo masculino y femenino, pero faltaba ese tercer factor integrador que se asoció precisamente a uno de sus discípulos, que fue Newman, bastante criticado en su época precisamente por estar hablando de esto. Relacionó este tercer factor con el niño y le dio su propia identidad y lo volvió un elemento indispensable en esta triada de la cual ya no podemos tener estos bloqueos, sino que encontramos una puerta de salida precisamente frente a eso, frente a la oposición. Entonces Newman de lo que nos está hablando precisamente es de esa luna que nos habla de la simpatía, que nos habla de la antipatía, que nos habla también de la facilidad que podemos tener nosotros, de esa inocencia y de la inofensividad ante la vida cuando nos abrimos, pero también de quedarnos pequeños. Entonces, cuando estamos hablando de la luna, como de la mujer como la luna, no tenemos derecho de envejecer. No, y sin una autoconciencia solar tampoco tenemos mente, no podemos decidir por nosotras mismas, no podemos pensar por nosotras mismas. Nuestro cuerpo tiene que seguir unos patrones que otros nos están imponiendo porque no tenemos posesión de él. No hay capacidad de memoria para determinar cuándo las cosas son benéficas o no benéficas para nosotras, sino que sencillamente permitimos que sea el hombre o que sea nuestro padre, en general esposo, padre o hermano mayor, los que vayan decidiendo cuál es nuestro futuro. No tenemos derecho a nuestra propia sexualidad y mucho menos al placer, y obviamente no tenemos derecho tampoco a las posesiones materiales. Entonces, una de las cosas que podemos percibir todavía en la actualidad, por ejemplo en mi país, es que entre las mujeres, en lugar de decirnos mujeres, muchas veces nos decimos es niñas, hagamos tal cosa, niñas, tal otra. Y no tenemos todavía conciencia de lo que la palabra genera y de cómo nosotras mismas nos estamos truncando esa posibilidad de ser maduras, y de la Venus madura, que es absolutamente maravillosa porque se siente segura de sí misma. Y también cuando miramos esto, que la mujer se le atribuye la asociación de la luna con la mujer, le quitamos la posibilidad al hombre de tener sus emociones y de sentirse vulnerable y de poder derrumbarse emocionalmente porque no sabe qué hacer con eso. Entonces es una invitación también a que nos demos cuenta que no somos solamente la luna, que la luna habla de ese factor emocional, pero y que obviamente en la integración del femenino la vamos a necesitar. Ahora,
cuando miramos esta columna, que es la columna del femenino, también está Urano. Urano, como todos los planetas transpersonales, tiene la doble energía. Tiene una energía que es femenina, pero también tiene una energía que es masculina, las integra. Y en determinados momentos podemos actuar con Urano femenino o con Urano masculino, dependiendo de lo que estemos necesitando, porque Urano masculino es el que se lanza y rompe lo existente sin pensar. Es una energía muy yang. Yo me lanzo a hacer el cambio porque necesito liberación. Pero es energía femenina cuando busco o cuando me doy cuenta de la finalidad de Urano, que es mejorar el mundo, que es darle un enfoque diferente al statu quo para que tengamos un mejoramiento de las condiciones existentes para toda la comunidad, para toda la sociedad. Es un poder basado en el orden que garantiza la seguridad y mejora las condiciones de vida por medio de la innovación, es la inteligencia creativa. Ahora, cuando manejamos a Urano solamente desde un nivel físico, nos podemos quedar, por ejemplo, en querer mejorar nuestra seguridad económica, en querer un mejor carro, en querer un mejor computador, en querer, no sé, viajar con mejores, más tecnología, en jumbo, bueno, qué sé yo. Pero desde allí solamente nos estamos basando como en ese nivel físico que es muy saturnino de las condiciones de la existencia. Ahora, ese nivel saturnino también tiene un riesgo y es ese riesgo en el que queremos hacer unos cambios, pero en esos cambios nos quedamos solamente en una innovación técnica en la que perdemos el factor humano, que es tan importante, porque nos quedamos en esta capacidad de Urano, que es regente de Acuario, de darnos cuenta qué viene en el futuro, pero planteamos esa solución innovadora como una forma en la que la vida solamente funcionaría para los robots. Ahora, en el nivel emocional, por estos cambios, eso puede generar cierta inestabilidad en nosotros mismos y puede generar que estemos más excitables, que nos sintamos insatisfechos, pero es el revolucionario y el que necesita liberarse de las barreras y el que necesita también traspasar esa frontera de lo que ya está desueto, de lo que ya no puede seguir hacia el futuro porque ya no funciona en nuestras vidas. Entonces nos libera de todo aquello que tiene que quedar atrás, nos libera de las uniones y los lazos que son desagradables y de aquello que ya en nuestra vida ya no nos da confort, ya no nos da placer, ya no nos sentimos seguros allí. ¿Cuál es el riesgo allí? Es querer mejorar las cosas de golpe y es de golpe tan así que no medimos las consecuencias, sino que sencillamente nos lanzamos. Pero en el nivel mental, cuando actúa la inteligencia creativa, las ideas son geniales, las ideas son innovadoras y se despierta este investigador que tenemos todos incorporados en cada uno de nosotros, unos más, otros menos, pero que plantea soluciones a unos problemas existentes y que pueden generar realmente una solución para toda la sociedad. Ahora, aquí, como aquí está escrito, pasa de lo mundano a lo universal, pasa de lo individual a lo colectivo. Y es fabuloso que podamos hacer eso. Lo único que tenemos que tener muy presente allí es que Urano a veces puede ser inescrupuloso, ¿no? Porque por querer hacer el cambio inmediatamente, entonces no me doy cuenta que quiero hacerlo de golpe, pero no estoy valorando si los resultados realmente ya están en ese grado de perfección en el que no afecten a los demás. Pero definitivamente algo que nos hace Urano y es que entramos en esa sabiduría, en esa inteligencia superior en la que rompemos a Saturno y rompemos la estructura fija, rompemos el estancamiento y nos lanzamos por lo nuevo. Sí puede generar incertidumbre, pero también puede generar una seguridad muy grande porque es la seguridad que viene de nosotros mismos, que viene de nuestro interior, que viene de saber que estamos conectados y que viene también de sentir que nos estamos lanzando a hacer cosas novedosas y que de todas formas lo estamos haciendo. Entonces es una seguridad basada en el paso a paso, en el dar los pasos que se necesitan en el día a día. Ahora esa Venus madura. Venus, que es un planeta, yo le decía a Úrsula hace poco, que si me hubieran puesto a hablar de Venus hace unos años no lo hubiera logrado. Venus lo he ido incorporando en mi vida y ha sido maravilloso incorporarlo porque
a medida que uno incorpora a Venus se va dando cuenta que el placer es sagrado y que cuando uno realmente está viviendo la vida desde los sentidos, desde el disfrute, desde la abundancia, desde ver lo positivo, desde sonreírle al mundo, pese a que estás pasando, por ejemplo, por una situación que puede ser desagradable en tu existencia, también lo vas endulzando y vas limando asperezas y vas haciéndole una curvita que va suavizando los ángulos de 90 grados que cortan. Entonces, Venus es un planeta, eh, es una diosa. La diosa es Afrodita y ahora tenemos una Afrodita liberada, es una Afrodita uraniana que está buscando un nuevo camino y esa liberación para que el femenino realmente tenga esa voz, para que el femenino solamente se vea como ese femenino en las mujeres, sino que también dentro del hombre empecemos a darnos cuenta que ellos también están viviendo un momento en el que también se acercan a su vulnerabilidad, en el que también se acercan a esa belleza interna, en el que también pueden apreciar la vida y pueden ser absolutamente abundantes y generosos y cariñosos y tiernos, y también le pueden sonreír a la adversidad de una forma en la que no ponen como esta pose de yo puedo con todo, porque ellos también sienten. Entonces es una infinita posibilidad que se nos está abriendo para que nos demos cuenta que esa Venus no solamente es la Afrodita en la mujer, esa Venus también está muy magnificada en el hombre y lo estamos viendo en el hombre, obviamente con las proporciones adecuadas, pero los hombres se están cuidando y los hombres cada vez están tratando de tener una relación consigo mismos que sea mucho más amable, mucho más amorosa, mucho más delicada incluso. Entonces esa delicadeza que antes se podía ver mal, ¿no? Y los mismos hombres muy machos, ¿no? Lo criticaban. En este momento puedo decir que a las mujeres nos derrite y es maravilloso ver un hombre que realmente se está poniendo en su lugar, que realmente se valora, que realmente se cuida, que realmente se está poniendo en esta posición que se disfruta a sí mismo y que es suave, que es delicado, porque de la forma en la que ellos se tratan, uno ya se va dando cuenta que cómo lo van a tratar a uno, ¿no? Porque ellos se están seleccionando. Venus es el principio seleccionador, es cuando yo dentro de toda la oferta que hay en el mercado me dirijo por la que yo siento que es la más conveniente, y en ese momento cuando uno se elige a sí mismo es cuando las cosas empiezan a cambiar, porque es un principio que se basa en la valoración, es un principio en el que yo ya no estoy esperando nada de afuera, sino que yo sé que me lo puedo dar todo desde adentro y que todo lo que llegue voy a tratar desde endulzarle la vida a los demás. Entonces es cuando entramos en esta dinámica, que las mujeres obviamente nos identificamos más con Venus y los hombres se identifican más con Marte. También tenemos que darnos cuenta que en esa integración del femenino tenemos que mirar este lado del que estábamos hablando anteriormente, y es aceptar a Saturno. Saturno fue considerado maléfico durante tantos años, no sé cuántos, pero fueron demasiados. Pero cuando ya empezamos a mirar y en esa negación de Saturno, en ese rechazo de Saturno, también podemos asociarlo con el rechazo que había hacia la mujer, con el rechazo que había hacia el cuerpo, con el rechazo que había hacia la posibilidad de tener una seguridad en nosotras mismas que nos permitiera decir no, porque estábamos a disposición de lo que sucediera en el mundo, y ahora ya no está siendo así en todas partes, porque podemos ver, por ejemplo, lo que está sucediendo en Afganistán, y las cosas allá, todavía el inconsciente colectivo está generando eso para que nos demos cuenta, para que podamos percibirlo, para que no nos hagamos de ojos ciegos y podamos generar un cambio que realmente sea significativo tanto en nosotros mismos como en el entorno. Entonces esa Venus madura integra también a Saturno y tiene la capacidad y tiene el derecho a envejecer, tiene el derecho a que las arrugas se nos vean bonitas. Los hombres a medida que iban madurando, y entonces uno decía, wow, papacito, ¿no? Qué delicia, cómo se le ven de lindas esas canas. Los hombres canosos tenían no sé, un éxito entre las mujeres, era impresionante. En cambio, las mujeres teníamos que tapar las canas y cada vez nos poníamos una tintura diferente y entonces el pelo se dañaba. Y bueno, como la capacidad venusina estaba reflejada más bien en la exigencia de la sociedad que en cómo nosotras mismas nos queríamos sentir. Y yo creo que uno de los cuestionamientos que yo estoy teniendo en este momento, y tiene que ver mucho con ese cuestionamiento mismo de la mitología que mundialmente seguimos, la romana o la griega, es hasta qué punto
punto esa Venus Afrodita, por ejemplo, que esa imagen de mujer ideal realmente corresponde con esa imagen de cada una de nosotras que cada una de nosotras quiere ser, porque no es lo que la sociedad vaya imponiendo, obviamente, Venus se rige también por la moda, ¿no? Pero tiene que ver mucho más, es con esa seguridad interna de ser quienes somos y de mostrarnos cómo somos y de sentirnos seguras en nuestra propia piel. Entonces, cuando integramos también a Saturno, se nos da esa posibilidad. Y cuando integramos, obviamente, la luna tiene que estar íntegra, ¿no? Tiene que estar integrada en nosotras mismas porque es el yo emocional, pero sin identificarnos con las emociones, sabiendo que estamos abiertas al contacto, pero que tenemos esa capacidad de sentirnos seguras y decir, ¿sabes qué? No. Y no hay nada mejor o nada que atraiga más a nosotras mismas y a los demás, que es una mujer segura. Es la Venus, por ahí hay un mito, ¿no? Y ese mito habla de las mujeres que empiezan a ser muy serias, ¿no? Y son las mujeres amargadas. Y entonces envejeció y se puso amargada, o envejeció y se volvió inmediatamente abuelita. Y yo estoy en esta etapa que va como entre ahora, porque esto ha ido cambiando, ¿no? Cada vez las mujeres, los que eran los 20 anteriores, ahora son los 30 y así va cambiando el tiempo y las etapas en las personas. Entonces yo estoy en una etapa en la que en principio se podría decir, estoy vieja o eso eran los parámetros anteriores, pero realmente cuando uno llega a los 40 es una edad en la que yo me siento mejor que nunca y tengo arrugas y los dientes empiezan a poner más amarillos y tengo celulitis y me doy cuenta que las estrías no se van. Pero pues qué carajos, es el momento en el que yo mejor me he sentido conmigo misma porque existe una seguridad interna que no me lo cambio por nada, por absolutamente nada. Hacia los 20 hubiera sido como, uff, mamacita, en este momento también soy, uff, mamacita. Y yo creo que a todas nos va sucediendo precisamente eso porque nos vamos basando en unos criterios, en unos patrones de belleza que son completamente distintos. Incluso ya podemos ver a mujeres por la calle que se ven absolutamente lindas, que dejan sus canas al aire, el derecho de envejecer dignamente. Y lo podemos ver, por ejemplo, hace poco con una actriz de Hollywood que salió a decir después de la crítica de cómo se ve de vieja, y dijo, sí, pues obvio, es que a todos nos pasa los años. Y es así, a las mujeres también nos pasa los años, y en la vejez también hay una belleza. Y ahorita tenemos a Venus en Capricornio, en la vejez hay belleza, y en la vejez y envejecer con dignidad y con valor es maravilloso. Las mujeres que se sienten seguras de sí mismas son las más sensuales, independientemente de si tienen un gordito acá o un gordito allá, no importa. Son absolutamente maravillosas. Y otra cosa que se nos había quitado en esta etapa de las vidas de muchas mujeres, porque a mí realmente no me tocó tan así, fue esa capacidad solar. Y en esa capacidad solar es nuestra autoconciencia. El sol nos habla de la independencia, de brillar por nosotras mismas, de pensar por nosotras mismas, pero eso estaba relegado a los hombres. Tan así que hubo una época en la que no teníamos acceso a la educación, en la que no podíamos decidir por nosotras mismas, en la que, por ejemplo, en la sociedad griega, en la sociedad romana, éramos consideradas en la misma condición que los niños. No teníamos capacidad para hacer las cosas por nosotros mismos y pues obviamente tampoco para votar. Entonces es algo que ha estado cambiando y es maravilloso y como digo, que tengamos arrugas en nuestra cara solamente nos deja ver la forma en la que hemos sonreído, porque se marcan acá, ¿no? En la expresión aquí, en la comisura de los ojos, o se marcan aquí también en la sonrisa. Entonces, bienvenidas las arrugas, bienvenidas las estrías y bienvenida a la mujer madura. Me encanta. Los tránsitos que estamos teniendo hablan mucho de eso y empiezan a actuar desde que Urano entra en Tauro lo más cercano. Digamos que han estado moviéndose mucho los planetas, pero me voy a referir desde que Urano está en Tauro desde diciembre del 2018 porque la relación que tenemos con el cuerpo, con el bienestar, con el placer, la relación que tenemos con la feminidad también ha ido cambiando, con la moda ha ido cambiando, nuestra relación con la madre naturaleza ha ido cambiando y la madre naturaleza está relacionada con el femenino. Entonces, todo esto ha ido variando a tal punto que estamos tratando de mejorar las condiciones para los demás, mejorar las condiciones allí no de una forma en la que segregamos, sino que incluimos también al masculino dentro de este proceso que estamos viviendo y que se hace muy evidente durante todo el periodo que vamos a estar viviendo el próximo año y medio año más, porque los eclipses se van a dar en este eje que es el eje de las posesiones
Tauro, Escorpio, que es un eje que ya de por sí nos está hablando de los apegos, pero nos está hablando del femenino. Tanto los signos de tierra como los signos de agua son signos femeninos. Entonces la relación que estamos teniendo también con la receptividad, más que con la receptividad, con el abrirnos a recibir, con ser la vasija, desde la Cábala somos la vasija, que sencillamente tenemos el misterio de la humanidad en nosotros mismas, en nuestro útero, está la orden del día. Y Venus, que ha ido transitando, y el año pasado fue el planeta que cerró el eclipse, dándonos mucho que pensar sobre el placer durante todo este año, sobre cómo estamos viviendo desde los sentidos y cómo al placer le encontramos todo esto sagrado y todo esto que lo hace, que hace del día a día un ritual, que hace del día a día una ofrenda, que nos podamos levantar de verdad con una sonrisa y decir aquí bienvenido el día porque aquí estoy para transitarlo. Se hizo muy evidente también con la triple conjunción. La triple conjunción está en un signo que está en la cruz cardinal, entonces es un signo masculino, pero ya de por sí podemos ver que incluso en la carta astral eh, hay esa integración entre el masculino y el femenino, porque por ejemplo Escorpio, que es un planeta por elemento que sería femenino, está regido por es un signo, perdón, está regido por dos planetas que son masculinos, y algo similar le ocurre a Capricornio, que en principio es un signo por elemento que es femenino, pero que está colocado en una cruz que es cardinal, que es masculina. Entonces vamos viendo cómo la integración del femenino y el masculino no solamente se reserva a nosotros mismos, sino que está en todo, en el día a día, en el mundo, en el diario vivir. Y esa triple conjunción, estando Saturno allí presente, también nos estaba hablando de eso, de la visión del femenino y de cómo se están rompiendo estructuras, pero estructuras que tienen que ver también con la forma en la que percibimos a la mujer, con la forma en la que percibimos y nos podemos mover dentro del mundo, dentro de un mundo en el que en principio no tuvimos las mismas oportunidades, pero ahora no las estamos abriendo. Un mundo en el que la estructura ha ido cambiando porque estamos generando nosotras mismas esas oportunidades, y los hombres mucho más abiertos a esto también lo están integrando. Entonces me parece muy lindo, aunque todavía obviamente se está viendo mucho la parte de la prelación del masculino, pero yo creo que también eso es una concepción que se ha ido cayendo y que tiene que ver mucho también con los eclipses y cómo vamos resignificando tanto los conceptos astrológicos como los conceptos de la vida diaria y las creencias que cada uno de nosotros tenemos, porque entramos en una etapa en la que no solamente lo que se puede comprobar físicamente, sino lo que se va intuyendo y lo que vamos percibiendo también tiene una voz y una valía que tiene que ver con toda la parte intuitiva de la mujer, que es muy importante, y con todo lo que viene del subconsciente y el inconsciente colectivo. Entonces, la energía femenina está muy presente, la cuadratura Saturno-Urano, y esa cuadratura, que si bien con una cuadratura nos está hablando ya de por sí, esta es una energía masculina asociada con Marte, está con dos planetas que son femeninos, y nos están hablando también de cómo integramos eso, de cómo integramos esa mujer que es madura, que es sabia, a la abuela, cómo despertamos nuestros instintos y cómo buscamos una integración que no sea solamente hacia el individual, sino que mejore la humanidad. Y con lo que está sucediendo últimamente, en la última luna llena que tuvimos, que estuvo en conjunción con el eje galáctico, nos damos cuenta que no solamente ni siquiera es hacia lo humano, sino que también empezamos a descender energías que son mucho más grandes que nosotros mismos, con ciclos planetarios que son enormes, en los que nos podemos identificar nosotros con una hormiguita que para quien el ciclo de Venus es una eternidad, nosotros con el ciclo, por ejemplo, de Eris, nada, estaremos viviendo vidas pasadas y vidas futuras, y bueno, todo lo que se pueda generar hacia esa conciencia que estamos adquiriendo, pero también de los seres magnánimes que empiezan a aparecer y de los que empezamos a tener conciencia. Entonces, estos eclipses Cáncer, Capricornio, fueron significativos y nos acercaron al femenino, a enraizarnos, a sentirnos seguros en nosotros mismos, a volver al hogar, a volver a esas raíces y a ese inconsciente que nos está hablando ya de lo transgeneracional y de cómo lo podemos vivir y abordar de otra forma, a la ternura también.
y posteriormente vinieron los eclipses Géminis-Sagitario que nos muestran una nueva verdad o una resignificación de verdades anteriores, pero en la que me parece que es muy importante porque el nodo norte estaba en Géminis, que encontremos un factor de unión y también que empecemos a escuchar esa sabiduría que no solamente se basa en lo que está escrito, sino en sabidurías populares, en la que también podemos encontrar ese saber de las ancestras, de las ancianas, de las mamas, de la mujer medicina, la mujer chamán. Entonces, es una invitación a que estemos abiertos a puntos de vista diferentes y a darle una resignificación a lo clásico, a lo tradicional, porque ahora se está abriendo un mundo infinito de posibilidades. Ahora, ¿cómo estamos cerrando ahorita? Estamos cerrando el año con una cantidad de cosas que están pasando en Capricornio. Nuevamente se mueve el planeta, el signo, perdón, de cuyo regente es Saturno, del que hemos estado hablando muchísimo. Y además con Venus allá, todo el principio femenino allí, lo único que nos hace falta es Urano. Eh, pero ya de por sí que Venus allí nos está hablando de cómo podemos endulzar a Plutón, cómo podemos darle poder a la dulzura, cómo podemos darle poder a la seducción. Y lo que me llama mucho la atención es que tanto Venus como Mercurio van a estar retrogradando para que nuevamente le demos una resignificación, para que nos replanteemos, para que reflexionemos, para que vayamos atrás e integremos de una forma distinta, porque después va a volver a pasar y Venus está siendo purificada, pero también va a ser purificada la creencia y también va a ser purificada la energía masculina. Y en esa purificación lo que tenemos que entender también es que si el año pasado cerró Venus, dándonos esta posibilidad de abrirnos al bienestar, de tomar decisiones respecto de lo que realmente sentimos que era valioso o no era valioso, de cómo nos estamos valorando nosotros mismos y podemos decir no, hasta aquí llegamos, o cómo podemos continuar con esto, porque Venus también trata de llegar a acuerdos, de equilibrar, de armonizar. Entonces el que está cerrando en este momento es Marte, y Marte nos garantiza una cosa, y es que lo vamos a tener que hacer por nosotros mismos, y también que en circunstancias en las que la energía femenina puede estar muy fuerte, hay una energía yang que nos puede sacar de ese estancamiento o de la inercia, de querer quedarnos quietos solamente porque empezamos a encontrar cierta armonía o cierta estabilidad y de seguir adelante. Entonces, Marte también va a ser purificado. Y en esa purificación que pasa por Plutón, si bien puede ser una energía que nos ponga como en un movimiento transformador y de renacimiento, también nos está dando cuenta o nos está haciendo caer en cuenta que el masculino también se está transformando, está en un proceso de renacimiento, y de hecho lo que empieza a suceder también es que más adelante los planetas van a empezar a entrar en Aries. Entonces Marte y Venus se van a encontrar ya purificados y van a atravesar juntos el umbral Acuario, y allí tenemos una nueva forma de entrar al futuro juntos, y es una forma en la que dejamos que Júpiter, que es el regente esotérico, nos permita entrar en este factor de síntesis, y además Júpiter va a estar en Piscis. Entonces dejamos de rechazar y dejamos de ver al otro como externo, y me parece que realmente es maravillosa esa parte. Me puse a hacer yo como un estudio de lo que podía estar sucediendo en la vida de las personas en el cielo cuando las mujeres tuvimos o empezamos a tener el acceso a la educación y al acceso al voto. Y lo que descubrí fue que los planetas lentos y el nodo norte, cuando empezamos a tener ese acceso a la educación, que fue paulatino, en el que se nos empezó a dar permiso para ir a la escuela, después empezaron a abrir escuelas para que tuviéramos enseñanza primaria, luego empezamos a tener acceso a las universidades. Los que se estaban realmente moviendo eran los signos de aire en este factor relacional, pero también mucho del aprendizaje, cómo nos abrimos a un nuevo mundo, porque también estaba muy activo Acuario, y el eje del pensamiento. Y posteriormente también, cuando estuve mirando el derecho al voto, que es cuando en la mujer empieza a haber cierta autonomía, y cuando empezamos a integrar el sol en nosotras mismas, es cuando pensamos por nosotras mismas, cuando dejamos de ser de alguien más, propiedad de alguien más, porque antes nos compraban, ¿no? Y había ese derecho al el dote, la dote. En este momento ya no es así, y tenemos la posibilidad de tener propiedades, y tenemos la posibilidad de también intercambiar y de ganarnos nuestro sustento. Pero en este momento también lo que sucede es que podemos escoger.
y en esa escogencia es una elección libre que hacemos. Y eso sucedió, y específicamente empieza a suceder en los 1800, cuando estos signos de acá abajo, que son los signos de energía femenina, Tauro, Escorpio, Cáncer, Capricornio, Piscis, que es ese factor en el que nos fundimos, es muy relacionado con lo que estamos viviendo actualmente. Me llamó la atención que Virgo no estuvo presente, pero se empieza a hacer algo o a tener conciencia de que tenemos algo que es duradero. Son los signos, los que más estaban moviendo eran Tauro y Escorpio, son signos fijos los que se están consolidando. Es una consolidación de un derecho al voto en el que dejamos de ser niñas y nos convertimos en ciudadanas. Y cuando en este momento que estamos como atravesando una circunstancia en la que, escuchando a los hombres, escuchando al masculino, escuchando a mis propios hijos, me doy cuenta que cada vez las mujeres tenemos mayor autoridad en nuestra voz, en nuestras decisiones, en nuestro ser. Hemos recuperado la posibilidad de decidir por nosotras mismas, hemos recuperado en cierta forma nuestro cuerpo, no en todas partes, no de la forma en la que todas quisiéramos, pero se nos pone en una disyuntiva, y esa disyuntiva es, ¿vamos a generar lo mismo o podemos ser ese factor de síntesis? Y podemos hacerlo de una forma porque la historia, que en mucha de esas se ha perdido, no hay registros, dice que al principio de los tiempos lo que existían eran matriarcados, y en esos matriarcados los que tenían la autoridad eran las mujeres que manejaban la tierra, la fertilidad, se encargaban de las propiedades, el linaje se manejaba precisamente de línea femenina, los hombres iban y cazaban y las mujeres les entregaban todo lo que ellos necesitaban. Los hombres pagaban para poder pertenecer a la familia de la mujer, pero posteriormente en la parte patriarcal, pues sucede algo completamente distinto, y es de lo que estamos tratando de cambiar nosotros como sociedad. Entonces, ¿qué vamos a escoger? Y yo creo que es un momento crucial, y hay sociedades, hay civilizaciones en las que hubo o trató de existir un trato que fuese más igualitario, en el sentido de una igualdad real, material y efectiva, y no una igualdad formal. La igualdad formal es lo mismo para todos, indistintamente, sin tener en cuenta cuáles son tus condiciones. Es lo mismo para todos. La igualdad, cuando hablamos de una igualdad real, material y efectiva, es una igualdad que toma en consideración las características de las personas, las necesidades de las personas, lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces le da a cada uno según lo que realmente la persona está necesitando. En este momento estamos en esa decisión. Y lo digo porque, como les estaba diciendo al principio, me doy cuenta que las mujeres cada vez ganamos más en autoridad. No quiero decir poder, porque el poder arrasa, en cambio la autoridad se basa en la experiencia, en la capacidad, las capacidades, en cómo nos hemos ido nutriendo, cómo nos hemos ido preparando, y cómo la vida empieza a reconocerte esos logros que has tenido. Es muy capricorniano, pero precisamente por lo que has hecho tú, no porque llegaste allá de una forma en la que no se está midiendo eso, sino como fuera. Cuando mi hijo era más pequeño, el mayor, una niña le dijo: yo soy mujer, y como soy mujer, tú no me puedes tocar ni con el pétalo de una rosa. Y ahí me di cuenta de cómo nosotras en este momento estamos en una posibilidad de elegir, y cómo vamos a elegir, los hombres también, y cómo vamos a elegir. ¿Vamos a hacer lo mismo, vamos a repetir la historia pero al contrario? ¿O vamos a integrar, y en esa integración, ese factor de unión, ese factor que está abierto con esa columna neutral, con esa columna mutable, en la que nos abrimos al entendimiento, en la que nos abrimos a escuchar, en la que nos abrimos a comunicarnos, en la que nos abrimos a valorar, en la que nos abrimos al contacto y a la vulnerabilidad, y darnos cuenta que también podemos arrasar, que también podemos pasar por encima de los otros? No se trata de aguantar, no se trata de no reconocer lo que sucedió, pero sí se trata también de darnos cuenta que todos somos autoconscientes en este momento, o estamos en ese proceso de autoconciencia en el que nos damos cuenta también que lo que yo hago repercute, y que lo que me hicieron repercutió, pero que llega un momento en el que yo decido si sigo allí enfrascado en eso, o si doy un paso adelante y sencillamente aprendo de la experiencia y sigo.
y Eckhart Tolle nos habla del cuerpo del dolor, y el cuerpo del dolor femenino es muy grande. Y en este momento tengo que decir que estamos en esta posición en la que nos seguimos victimizando y identificándonos con ese cuerpo del dolor, o decidimos dar un paso adelante y en una posición muy madura, pero que también implica un dejar atrás una posición en la que también estamos abiertas a la comodidad, ¿no? Me estoy quejando y estoy sufriendo y voy a seguir sufriendo. O sencillamente, bueno, esto sucedió, no voy a permitir que esto siga sucediendo, pero también me abro a reconocer que tú, hombre, tampoco estuviste haciendo todo lo que a las mujeres nos hicieron en tiempo atrás. Entonces, para que lo tengamos muy presente, porque estamos en un momento decisivo en la historia de la humanidad. Y como no nos podemos quedar allí, también esta es la propuesta que es, digamos que la más significativa y en lo que he estado trabajando en mí últimamente, y es en no quedarme solamente en esta identificación que podemos hacer con mujer u hombre, porque tanto tenemos esta energía femenina o esta energía masculina dentro de nosotros, la energía neutra también, y nos podemos quedar viviendo desde ese nivel saturnino, un nivel en el que estamos muy abiertos al sufrimiento y a seguir viviendo desde esas experiencias que han sido dolorosas, o seguir aferrados y afectados por la sociedad, por los bienes y dándole mucha importancia a eso, no porque no sean ricos de vivir y de experimentar o porque nos tengamos que negar al placer, no, sino porque hay algo interno que clama. Y en ese algo interno que clama, entonces empezamos a vivir esta etapa que es más de la parte emocional, y de esa parte más emocional, entonces pasamos a esta noche oscura del alma en donde estamos en una crisis emocional de la que tenemos que salir, tenemos que vivirla para sentir esa incomodidad, pero en la que salimos con una conciencia. Y en esa conciencia decidimos que no me voy a quedar allí, sino que yo tengo la capacidad también personal de autoobservarme, de mirar hacia mí y hacia los demás, pero principalmente hacia mí mismo, qué es lo que he hecho, qué es lo que he vivido, qué es lo que he estado experimentando, y de ahí con qué me voy a quedar y cómo voy a seguir para adelante. Esa es la capacidad solar. Pero igualmente, cuando estamos hablando de esta integración de la personalidad, nos podemos quedar identificados con la personalidad, con la identificación del ego. Y ahí es cuando viene esa integración con los planetas transpersonales, que no es que nosotros lo integremos en nosotros mismos, sino que ellos actúan sobre nosotros y nosotros permitimos que nos permeen. Pero también es un paso más, es un paso en el que sencillamente permitimos que sea Urano, porque Urano es el que rompe a Saturno, y, eh, y se empieza en esta ánfora construida por Bruno Huber. Empezamos en un camino que es más espiritual. ¿Para qué? Para que encontremos esa conciencia superior, la inteligencia superior, en la que nos dejamos de identificar solamente con esta parte egocéntrica, esta parte de individuo, y empezamos a mirar más en términos de humanidad. ¿Y para qué? Para llegar a Neptuno y desde Neptuno abrirnos a este amor incondicional y poder encontrar después a Plutón, y entonces es esa voluntad y esa conciencia, esa meta que está más relacionada con una idea y con una voluntad que es divina, ¿no? Sin embargo, yo creo que la respuesta para dejar de identificarnos en general es ya sentir que somos el ser. Y en el ser no hay ni femenino ni masculino. El ser es. Y desde el ser nos estamos experimentando, y en esa experiencia estamos habitando un cuerpo. Y este cuerpo puede ser femenino o puede ser masculino. Y es no identificarnos ni con un sexo ni con el otro. Cada uno de estos cuerpos que se nos dio es para que podamos vivir en el placer de estar aquí encarnados en esta tierra y podernos gestionar y podernos conocer y podernos reconocer en el otro, y darnos cuenta que desde el ser somos todo y somos íntegros. Y cuando somos conscientes de esto, también nos damos cuenta que vamos interiorizándonos y que nos vamos redescubriendo a cada paso, y que además es un placer cuando nos encontramos con lo demás, porque lo demás también es divino como nosotros, y cada uno va teniendo su propia misión y su propia forma de experimentarse. Entonces esto es una invitación a que nos dejemos de identificar con los sexos. Los países se están, lo que uno alcanza a percibir es que las fronteras se van eliminando, que qué tan rico si pudiéramos sencillamente ya sentirnos esta conciencia eh, universal, este ser superior, este ser supremo, este gran espíritu,
y dejemos de identificarnos con el cuerpo, dejemos de identificarnos con el femenino, con el masculino, con la mujer o con el hombre, y sencillamente nos lancemos a vivir. Y en ese lanzarnos a vivir, la mejor representación que pude encontrar fue la de Shiva y Shakti. Shiva como esa conciencia espiritual y Shakti como el principio femenino, que en ese despertar de la diosa empieza a atravesar a través de la Kundalini, empieza a despertar a través de los sentidos esta vivencia que es sagrada y que se va integrando y que se termina integrando en la coronilla con Shiva y lo enamora. Entonces es el principio femenino en Shakti, el principio masculino en Shiva, que se integran en el amor incondicional, en el amor eterno, en el amor que lo es todo, y allí tenemos ese principio mutable que termina con Neptuno. No te escucho. Ay, sí. Qué belleza de reflexión, mi querida Diana. Cuando mostraste la imagen de Shiva, o Meisid, no sé cómo se pronuncia, me recordó a la imagen de el hijo que tuvo Venus con Mercurio, que es hermafrodita, que también es un ser que integra la parte masculina y la parte femenina. Dijiste muchas cosas que me resonaron y que considero súper valiosas para los tiempos que estamos viviendo, para los eclipses que se vienen, para esta Venus que está retrogradando en Capricornio, que cada vez más los hombres se están abriendo más a su sensibilidad y a su lado femenino, y eso es maravilloso porque eso significa que cada vez más el masculino está integrando a lo femenino, y es cierto que como un hombre se trata a sí mismo, un hombre va a tratar a una mujer. Y así como una mujer se trata a sí misma, va a tratar a un hombre también. Porque como nos tratamos, vamos a tratar al otro. Entonces todo parte con uno, ¿sí? Con integrar esa dualidad de lo femenino y de lo masculino con nosotros, porque si nos tratamos bien, de manera amorosa, con respeto, con transparencia, con honestidad, vamos a tratar de esa manera a los otros. Entonces el equilibrio y la armonía viene de la unicidad de integrar esas dos energías de yin y yang en nuestro mundo interior para que el resto después se pueda extrapolar hacia afuera. Y lo otro que me pareció súper bonito tiene que ver también con la Venus en Capricornio, que ya le daremos espacio a Marte, pero este es el comienzo de Venus, así que lo lamento, pero vamos a integrar a Marte. Marte también va a estar en Capricornio, por lo tanto ahí va a producir una conjunción con Venus y ahí viene esa integración, cómo integramos lo femenino con lo masculino. Pero tú hablabas de la mujer sabia, y una Venus en Capricornio es efectivamente la mujer que cada arruga representa una historia de su experiencia personal, y hay belleza en esa historia, hay belleza en esa experiencia. Entonces dejemos de autoexigir que esa belleza que es natural, que se da con el paso de los años, que se da con el sudor de la frente, no tratemos de esconderlas con tinturas, cirugías estéticas, es decir, hay que aceptar el paso del tiempo con dignidad y que se caigan las cosas que se tengan que caer por la ley de gravedad con Saturno, que a las mujeres se nos caen muchas cosas y a los hombres también. Entonces, aceptar el paso de los años, ¿sí? Es el otoño y entramos al invierno. Capricornio es un poco el invierno de nuestras vidas, es cuando llegamos a ese periodo de apogeo en nuestras vidas, que tiene una belleza y un resplandor que es muy diferente a la belleza y el resplandor de cuando somos flores jóvenes que estamos abriéndonos al mundo. Pero también hay belleza en la mujer sabia, y me gustó mucho cómo enfocaste eso, porque también es para que aprendamos a relacionarnos amorosamente con la vejez, con las personas sabias, con las personas de mayor edad, y nos relacionemos también con la vejez desde una sabiduría, porque en algún minuto todos vamos a llegar ahí. Hay muchas personas que no quieren envejecer, hay muchas personas que le tienen miedo a envejecer. Una vez más, ahí están
esos miedos de Plutón, ¿sí? Porque ser viejo conlleva un sinnúmero de connotaciones negativas, cuando envejecer también tiene un sinnúmero de connotaciones positivas. Y fíjate que es el ciclo, es el respeto de los ciclos normales, de los ciclos naturales, es el tener paciencia, es el darnos cuenta que después de estos procesos de envejecimiento probablemente entremos en una etapa en la que vaya a haber muerte. Y eso no solamente lo vimos a nivel físico, sino en los procesos normales de la vida. Las cosas se van terminando. Y qué tan rico, porque en las civilizaciones más femeninas le damos una especial importancia a esos procesos creativos para recrearnos, ¿no? A esa posibilidad que tenemos infinita de decir, bueno, ahora quiero hacer esto y ahora aquí lo quiero así. Todo ese proceso de creación que es tan bonito para finalmente tener algo que estemos mostrando, algo que se vaya materializando. Pero estamos muy inmediatistas y sobre todo lo puedo decir, por ejemplo, en los países del Ecuador en donde no tenemos estaciones, somos muy inmediatistas. No vemos que a través del tiempo es cuando podemos tener un resultado. Y le tenemos miedo a eso, le tenemos miedo a dejar morir las cosas, le tenemos miedo a tener la paciencia necesaria para que las cosas germinen. Y es importante dejarlo hacer porque del cansancio, ¿cómo es? De la velocidad solo queda el cansancio, bueno, no me acuerdo cómo es ese dicho, sí, bueno, algo así, de apresurarse solo queda el cansancio. Y cuando las cosas, como que uno se esmera, ese esmero, ese tenerlo presente, esa forma en la que uno las puede cuidar, el resultado es maravilloso. De todas maneras, me hiciste viajar como al futuro, como una Venus madura muy Capricornio. Todavía me queda un recorrido para llegar ahí, pero como que me hiciste viajar un poco al futuro y me vi como una mujer madura, sabia, tranquila, en paz, llena de canas, llena de arrugas. Sí. Fíjate que una Y de las muy cosas feliz. que trae Capricornio, que trae Saturno bien integrado, es la serenidad, es la madurez. Mm. Y cuando uno ya está así, no hay nada que entregar, todo que entregar, no hay nada que recibir, todo por recibir. Es estar allí en total paz y tranquilidad. Sí, como un bonsai, llegar como un bonsai, ¿sí? Bello, con años de experiencias encima, torcidos por nuestra historia personal, con esas ramas, con esos colores. Es decir, ahí esa es la obra final. Esa es la obra final, el bonsai. Ahí Yo lo Saturno. sentí, yo lo sentí, esa Venus Plutón en Capricornio, la sentí esta semana. Y el martes estaba bailando enfrente de mi espejo muy venusina, yo muy venezolano, bailando allá. Y de pronto en un momento dado vi a través del espejo toda mi vida pasar. Y dije, "Ah, ¿qué es esto? Me va a morir". Y al principio lo que quedó fue como vi toda mi vida pasar. Y luego tuve cita donde mi médico, y mi médico me dijo, yo le dije, me vacuné. Y me dijo, se nota. Y dije, bueno, no te había sentido tan mal, tan baja de energía. Y yo pensé por dentro, yo nunca me había sentido tan plácida, nunca me había sentido tan serena, nunca me había sentido tan tranquila. Y luego como a las 2 noches estaba yo por acostarme y al principio empecé a sentir como una sensación en el pecho, un dolor en el pecho. Y luego lo que empecé fue como a hacer un recuento de mi vida. Y lo que llegó fue eso, he hecho todo lo que ha estado a mi alcance. He disfrutado mi vida todo lo que más he podido. El único apego que yo creo que siento en este momento es hacia mis hijos. Pero de resto, si me muero hoy, me muero en paz. Y lo entendí. Dije, esa es la ponencia. Ahí vino la inspiración. Claro, es que, bueno, todo este congreso está siendo grabado en periodo de Venus retrógrado en Capricornio. Entonces ahí estamos revisando muchas nociones, muchas perspectivas, sintiendo muchas experiencias con esa Venus. Y también fue la idea de grabar el congreso con una Venus retrógrada, que va a recoger riqueza en el pasado para después traerla en el presente y en el futuro. Así que Así bien, es. mi estimadísima Diana, muchísimas gracias por esta reflexión y esta ponencia. Y bueno, a disfrutar con Venus este maravilloso 2022. Sí, que Venus es sagrada también. Vamos a disfrutar con Venus.
Un beso, bye bye a todos. Chao.